Y en el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera, y después de 21 horas de vuelo, 9 horas de escala, 3 aviones, volvimos a Vietnam. ¿Se acuerdan de Rory? está muy divertido, pero está difícil. No se burlen de mí. Nos tuvimos que ir en bici del otro lado de la isla y pues al final... Nos vamos a ir en bici, pero la neta estoy súper cansada. Demasiado, escalar ayer me dejó muerta. Vagabunda Mochilera. Vietnam. Mexico. Mexico or Mexico. Which one correct? Él también hace videos y le dije, pues, ¿quieres ver lo que hago? Está viendo Buen Appetit porque es como mi mejor carta de presentación y es el único video subtitulado que tengo. Mira, Luis, te están viendo australianos, ya eres internacional. Volvimos a Ho Chi Minh, también llamada Saigón, y de hecho es mejor que ustedes le digan Saigón. Y pues... Mi parte favorita del día, la comida, chupeteta así que queda agarrado. La vida nocturna de Vietnam es muy divertida y muy segura. Obviamente tiene como en muchos lugares su distrito rojo y esos lugares donde van los hombres que quieren compañía de mujeres. Pero independientemente de eso, pues es muy seguro. Yo llegué a salir como 2 veces y las 2 veces no me pasó nada. Fue súper seguro y divertido. Aparte estaba bien padre aftería en la terraza del hostal. Y bien, sexys mochileros, a pesar de que yo soy una mujer súper maricón y sentimental, Rory y yo decidimos venir al Museo de la Guerra porque pues no puedes venir a Vietnam y no saber toda la historia completa. Siento que es muy importante, a mí me encanta la historia, entonces era como, bueno, a pesar de que voy a llorar muchísimo, como cuando fue Hiroshima, tengo que venir, o sea, no puedo quedarme sin venir, ¿me explico? Entonces, a pesar de que es probable que vaya a llorar muchísimo o que me mal viaje, dije no, tengo que ir. Así que pues aquí estamos, acompáñenme a ver este museo y espero que no lloren tanto como yo. No sé si alcanzan a escuchar, pero hay un sonido como de cayendo una bomba. Bless you. Hay un sonido como que cayendo una bomba todo el tiempo, como para que sientas la sensación que sintieron ellos de que van a caer bombas todo el tiempo. Oigan, oigan, oigan. ¡Qué miedo! O sea, realmente yo ahorita que escuché eso dije, madres, va a caer una bomba. Pero pues lo hacen para que sientas eso. O sea, está cabrón. Esta es una foto de fetos deformes, bebitos que no nacieron. Esta niña es una niña hija de un ex soldado de Vietnam. Obviamente está pues deforme y así. O sea, como quien dice, el papá volvió a la guerra. Cuando volvió a la guerra, pues tuvo una bebé y la bebé se le deformó por los químicos que sufrió en Vietnam. O sea, no solamente afectó la vida de los vietnamitas, también la vida de los americanos. El papá se suicidó después de 14 años por lo que pasó. Y esta fue la aportación de los franceses. La Guerra de Vietnam, también llamada la Segunda Guerra de Indochina, para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. O sea, un lado quería ser comunista y el otro no. El problema fue que se metieron los gringos a hacer la guerrilla local del Frente Nacional de la Liberación de Vietnam, Viet Cong, y el ejército de la República Democrática de Vietnam, Vietnam del Norte, respaldados por China y la Unión Soviética. Según Wikipedia y el museo, la guerra duró 25 años, contando que se atravesó la Segunda Guerra Mundial. Esta estúpida guerra causó tanto daño al pueblo vietnamita, sufrieron muchísimo por las radiaciones, aparte de que con armas nucleares les jodieron el sembradío. Y pues obviamente la genética de las personas no quedó muy bien.
Sí entiendo lo de que pues, Estados Unidos de América, que es el nombre, pues es América, ¿no? Pero me caga que pongan of the American en vez de, güey, América no solamente Estados Unidos, güey, también es México, es Sudamérica, es Norteamérica. ¿Por qué demonios siempre es como América? Luego cuando tú dices, soy americano, tienes que especificar que eres de México o de Colombia o de donde seas, porque los malditos Estados Unidos agarró la palabra América para ellos. Este viejito se quemó, o sea, literal se prendió fuego enfrente del primer ministro de Japón. O sea, como con su empatía de que necesitaban ya detener la guerra de los americanos. Está muy fuerte esto. Aquí están sus juguetitos. Sigan jugando Gears of War, sigan jugando juegos que fomenten la guerra, que al final lo hacen para esto, para que a ustedes les gusten las armas. Así era el bosque antes y después así quedó. Destruyeron todo su bosque. Obviamente ya estoy chillando. Esta parte es como de todo el mundo unido en contra de que, pues, la guerra de Vietnam, ¿no? Obviamente todo el mundo apoyando a Vietnam y la liberación de Vietnam y diciendo que, pues, de que Estados Unidos apesta porque no debe andar. O sea, toda la propaganda es como detén, Estados Unidos deja a Vietnam, detén la guerra, no a la guerra, Estados Unidos, Vietnam no es tuyo. Me conmueve muchísimo porque realmente todo el mundo se unió para la liberación de Vietnam y está súper feo que un país que se quisiera apoderar. Aquí dice que esta señora dejó que le tomaran la foto porque quería que la gente viera la mierda que Estados Unidos le estaba haciendo al mundo. Vean, esto es en México. México también estuvo apoyando. Pues sí, obviamente apoyan al pueblo vietnamita. Les voy a enseñar un secreto. Si ustedes son como yo, que su inglés pues no es perfecto y luego hay palabras difíciles, siempre pueden usar el traductor de Google. Ponen aquí el idioma, ¿no? Inglés, español. Y tiene una cosa aquí que es como una camarita. Entonces tú le picas a la camarita, buscas el texto, como de aquí o traslado. Le destacas aquí qué quieres que exactamente. Y ya, o sea, literal te pone todo el texto en español. Entonces, ya si tú lo quieres leer, pues entiendes más porque está en tu idioma. Y aquí le puedes cambiar todos los idiomas. Neta, te súper recomiendo esta porque así ya pues puedes saber todo y entenderlo todo. Vagabunda mochilera. Vietnam. Vinimos a un restaurante que está bien padre. Pero bueno, el punto es de que te hacen pizzas súper artesanales, así de que ni en Italia te las hacen. Está bien buena. Perdón. Quiere comer, pero no lo dejo ya. Come. Y este es el nombre del lugar, Pizza for Peace, así. Se lo recomiendo mucho, neta. Está muy bueno, está barato. Y pues, para que no solo coman pizzas en Italia. Es la primera vez que voy a comer esta cosa. Está bien rara. Una probadita después. Al chile no me gustó. Es como un dumpling gigante, pero baboso. Entonces, puede que a ti te guste, a mí no me encantó. Viernes 29 de septiembre, me acabo de bañar, para que vean, si me baño. Nos pasó algo bien padre, nos hemos estado quedando en este hostal durante mucho tiempo, pero pues no sé, nos llevamos muy bien con la gente de recepción y nos regalaron una noche en este cuarto que está súper grande. Tiene 2 camitas, tiene este lindo mural. Pero ¿qué nos podemos quejar con esta vista? Hoy vamos a ir a unos túneles que se llaman Cuchi Tunnels. El hostal está súper padre en todos los aspectos, miren, está pintado acá. Y aparte está bien padre que tienen tours, entonces ya pues llegas aquí, pues ya tienes todo fácil y te cuesta igual. El día siguiente decidimos tomar un tour que te llevaba a conocer artesanías y aparte te llevaba a conocer los Cuchi Tunnels, o sea, la ciudad subterránea. Malamente, pues esta ciudad subterránea se hizo por la guerra. La Guadalupana en vietnamita. ¿Se acuerdan cuando les dije que el cascarón de huevo era un buen material para pintar? Pues miren, él sí lo sabe hacer, no como Mayrey como yo. Wow, él hizo una mujer sensual. Hasta la última se nota. Llegamos. El Cuchi Tunnel. Los túneles Cuchi fueron la sede de varias campañas militares durante la guerra de Vietnam y fueron la base de operaciones de Viet Cong. If you are American, you get 2 ways, a little confused and maybe scared by you. Vean, el túnel está por ahí.
when American want to go here to find a man, the leader, he go first, and sometimes he didn't see it, didn't is correct, and he fell out. What happened to him? Look. Wow. Oh, That's no the inventes, secret está súper of our chiquita. government. El Close it by cicupo. yourself. You can put the lid Oh, don't do and that. close it by yourself. No. Ah, ¡qué malo! Oh my god. Ay, no me lo cierra. Ok, vamos a entrar. Por favor, no lo cierren. Please don't close. We go by the tunnel to Saigon. Good. You can go deeper if you want. ¡Qué padre! O sea, literal es como una ciudad subterránea. But they have trams or rats. Rat, maybe. Okay. Snakes. No snake. What happens if I go very inside? No, I can Jack. go to Saigon. We see you tomorrow. Bye. Maybe you can cancel your flight tomorrow. Wow. Okay. Wow. You need to enter. It's amazing. Ve si cabe. Si él cabe, todos caben. Ay, se subió. All the Viet Cong can take out the guns to city. Por ahí sacan las armas. ¡Ay! ¡Ay! A spider! A big spider! I'm gonna return! Once you come back, you can. Wow! What is it? What is look like? For my guns, I told you. Son When muchos. your legs you fell down, you see? Wow, And the grandpa. second Tras, up near the river. tras. Try to attack the pilots. First, the helicopter was destroyed by Viet Cong of American and bring the material inside to make many local weapons like Wow. that, guys. Wow, cómo duele. Me acerqué muchísimo para ver pues qué estaban haciendo. Y se escucha horrible, horrible. Neta, te quedas sin escuchar. Madre, es que feo. Qué feo vivir en guerra y escuchar todo ese ruido todo el tiempo. Están disparando, pero yo la neta no quiero disparar. No. Sorry, I'm not ready for this. And elephant to follow sandalias. American. That's why we become. Son sandalias hechas con llantas. Vamos a entrar en los túneles. ¡Qué divertido! Solo espero que no me ataque una araña. ¡Wow! Me siento en la chinesca. ¡Oh! Mi sueño cumplido de ir a la chinesca por fin se hizo realidad en Vietnam. ¡Wow! ¡That's amazing! Fuck, this is small. ¡Wow! I can't see anything. Rory? Yeah, I'm coming. I think I'm too big for this tunnel. ¡Wow! It's more small. Sigue el italiano, Exponia, sigue el italiano. Si algo pasa, primero le va a pasar al italiano. ¡Encontramos la salida! ¡Sí! ¡Somos libres! ¡Wow! Obviamente soy súper antiguerra, pero pues no sé, me encanta la historia y es bueno conocer este tipo de cosas. Está cabrón estar en esta situación todo el tiempo, escondido en un tunelcito, escuchando balazos todo el tiempo. Ahorita escuchas como 5 cada 5 minutos, pero imagínate en la guerra, eran como miles sin parar. Todos bien pinches sordos. La guerra de Vietnam fue un acontecimiento horrible. Lamentablemente no es la única guerra o el único país que tuvo una catástrofe así. Actualmente hay muchos países en guerra, incluso el nuestro tiene una un poco más interna. Sin embargo, somos personas de corazón, seres capaces y únicos. Esto se los dejo de tarea para todas esas personas que odian a México y se mueren por vivir en USA. En el próximo capítulo de Vagabundo Mochilera. Soy el jefe de jefes, señores. Vamos a ir todos juntos a Ho Chi Minh. Déjate curo. Me puso un líquido y me dice, ándale, te va a arder, pero te va a curar más rápido. Se les compuso la bici a Rory